de Jesús. El hermano José Rondón, predíquenos la palabra del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo, somos todos bienvenidos en el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos permite estar acá reunidos en esta hora, pues para escuchar su santa palabra. Vamos a leer nuestras Biblias, hermanos, amigos que nos visitan, son bienvenidos en el nombre de Jesucristo, amén. Evangelista Mateo. Vamos al capítulo 24, vamos a tomar de allí por ahora un versículo, el verso 21, Evangelista Mateo capítulo 24, el verso 21 por ahora, amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Señor Jesús, altísimo Dios del cielo, te bendecimos, te alabamos y glorificamos, porque solo usted es Dios que vive y permanece por los siglos de los siglos. Gracias por la oportunidad que nos permite estar en esta hora reunidos con el propósito de exponer su santa y perfecta palabra. Te ruego y te pido que cada cosa que yo haya de decir acá, cada palabra sea direccionada por usted, Dios mío. Habla primeramente a mi vida, habla la vida de cada hermano, de cada amigo, habla la vida de todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar esta enseñanza, Señor Jesús, y te rogamos y te pedimos que esta enseñanza nos haga crecer en el conocimiento de tu gracia, de tu amor y tu bondad, y que nos afirme en tus caminos, Señor Jesucristo, para seguir adelante en tu nombre hasta el día de tu venida, Señor, que nos levante para recibirte en el aire, para alabarte y glorificarte, porque solo tú eres Dios, que vives y permanece por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, amigos que nos acompañan. Gracias al Señor Jesús. Bueno, todos sabemos que la Iglesia Pentecostal Unida en Venezuela tiene tres elementos fundamentales de la doctrina. Amén. Recordemos que la palabra de Dios no habla de doctrinas, habla de doctrina singular. Pero la doctrina tiene tres elementos, o al menos en la Iglesia Pentecostal Unida se desglosan en tres elementos que ya nosotros debemos saber cuáles son, pues si estamos en este camino y se nos ha enseñado, pues cada uno de nosotros tiene que estar habilitado en el conocimiento de estas cosas. Amén, gloria al Señor Jesús. Aunque no aparece como un elemento doctrinal lo que es la gran tribulación de una manera explícita, pero sí de una manera implícita en la palabra de Dios o en los elementos doctrinales que conforman la Iglesia Pentecostal Unida en Venezuela, vamos sin embargo a mirar un poco hoy este tema que, bueno, debido a los eventos que se han suscitado en Venezuela y uno que hubo recientemente, según están por allí en las noticias, en México hace un día, 2 días por allí en México. Entonces, bueno, usted va escuchando por allí que la gente va pues diciendo cualquier cantidad de cosas, algunas con fundamentación, otras sin fundamentación, otras pues que cuando usted la examina a la luz de la palabra no le encuentra ni cohesión ni coherencia. Pero nosotros pues que estamos llamados a ser estudiosos de la palabra de Dios, sí debemos entender y debemos comprender que todas estas cosas están escritas y que se tienen que cumplir, pues la palabra de Dios debe cumplirse. Amén, gloria al Señor. Ahora, ¿qué es la gran tribulación? ¿O cómo podemos comprender lo que es la gran tribulación desde la palabra de Dios? Sobre eso se ha escrito mucho por allí, hay mucha literatura. Y por supuesto que cada literatura que usted encuentra por allí, ella va permeada de una escuela de pensamiento, porque todos los que escriben siempre van permeados sobre una escuela de pensamiento, ¿ok? Pero para nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida, pues tenemos una escuela de pensamiento, que es la cual yo me suscribo, que es la que tiene que ver cómo serán los eventos pre y post a la gran tribulación. Amén, gloria al Señor Jesús.
Entonces, una de las cosas que llama la atención que encontramos en los 4 evangelios, de ellos 3 solamente tratan este tema. El evangelista Mateo, el evangelista Marcos y el evangelista Lucas. Usted no va a encontrar el tema de la gran tribulación en el evangelista Juan, allí no aparece. Pero el hecho de que aparezcan en estos 3 primeros evangelios, eso da cuenta de que es un tema medular, un tema central en referencia a lo que gran tribulación, que si la iglesia no pasará por la gran tribulación. Bueno, se puede discutir lo que uno quiera discutir, amén, gloria al Señor Jesucristo, pero al final el que tiene la última palabra es Jesucristo. Yo puedo tener una concepción, usted puede tener una concepción, pero lo que sí es cierto que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y también llama la atención que hay veces hemos escuchado incluso dentro de la iglesia, amén, cuando hablo de la iglesia no estoy hablando en particular de la congregación local, estoy hablando de la iglesia como una personalidad jurídica, que he escuchado por allí algunos hermanos que dicen, por ejemplo, que ya la semana 69 se cumplió. Y cuando uno escucha esas cosas, uno dice, bueno, no sé qué motiva a una persona a decir estas cosas, porque se supone, o se presupone, o se estima que cada uno de nosotros debemos tener pues una precisión meridiana de estas cosas. Nosotros sabemos, hermano, por la palabra de Dios, que la semana 69 es la semana que todavía no ha concluido. Es la semana que todavía Dios está tratando con esta iglesia. Y que la semana 70 es cuando empiece a tratar con el pueblo de Israel. Amén. Gloria al Señor Jesús. Eso no es un tema menor. Eso es un tema trascendente en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. La gran tribulación es un periodo de gran sufrimiento, pero también de redención para el mundo. Pareciera que hay una contradicción acá, pues, pero no hay contradicción alguna. El título de la enseñanza, que no lo dije, es la gran tribulación, y el tema tiempo de angustia y de esperanza, porque para algunos será tiempo de angustia, pero para otros será tiempo de esperanza. Y usted dice, ¿cómo así es esto? Bueno, simplemente vaya al profeta Daniel, vaya al profeta Jeremías, vaya al profeta Ezequiel, y usted puede ir tomando un hilo conductor, una línea de tiempo que le va a permitir ir conectando todo lo que es la palabra de Dios, o al menos en este tema, y puede ir comprendiendo que hay redención para un pueblo, pero que también hay gran angustia para otro pueblo. En este caso, cuando estoy hablando de un pueblo, estoy hablando de todo un constructo que es el conjunto humano, que son lo que la iglesia, lo que la Biblia llama los gentiles. Amén. Recordemos que Dios tiene, digamos, si me permiten la palabra, no creo que sea la palabra que más cabe allí, pero digamos tiene 3 grupos etarios. El primer grupo etario tiene que ver con el pueblo de Israel en todo su conjunto, aunque esté disperso por el mundo, y el otro grupo tiene que ser los gentiles, que es este mundo que todavía no termina de aterrizar y de creer que Jesucristo es el único Dios verdadero y que es el único Redentor. Y también está la iglesia, que todos sabemos que fue comprada a precio de sangre y que está conformada por aquellos israelitas que han recibido a Jesucristo como Salvador, como Redentor, y también aquellos que Dios un día nos llamó porque teníamos una categoría de gentiles cuando andábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, y que Dios pues nos trajo a su iglesia para que usted y yo pudiéramos gozar de la redención de nuestra alma. Y estos son los 3 grupos con que Dios trata en el mundo entero. Ahora bien, decíamos que es gran sufrimiento y angustia, ok, gran sufrimiento para el mundo, amén, pero espacio de redención para el pueblo de Israel en su momento, amén, gloria al Señor Jesús. Además es la antesala de la venida visible de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso lo podemos mirar en los 3 evangelios, pero he tomado aquí de una manera puntual algunos versículos. Lucas capítulo 21, verso 27. Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 13, verso 3 al 23. Y voy a leer Marcos capítulo 13, del verso 3 al 23. En lo que es referencia a Mateo, a Marcos y a Lucas, uno hace un poco más de extensión de estas cosas, otro hace una reducción de este tema,
pero al final el tema central, el tema medular no se pierde. Es decir, se puede quizás haber una forma o puede variar la forma, pero lo que no varía es el fondo de la enseñanza. Entonces Marcos capítulo 13, leemos en el nombre de Jesús, usted lo puede mirar allí en el monitor que tiene frente a usted, y yo lo leo por acá, capítulo 13, dice, Jesús predice la destrucción del templo. Esto generó que los discípulos hicieran una pregunta. Y cuando hacen esta pregunta, es porque siempre hay algo que usted y yo, hermano, tenemos que saber. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, siempre tiene que haber un antecedente del contexto. Y ese antecedente del contexto es lo que nos permite a nosotros poder comprender las cosas. ¿Ok? A veces tomamos algunos temas un poco aislados y no lo podemos conectar porque vamos desconociendo o voluntariamente vamos ignorando el contexto. ¿Qué fue lo que generó toda esta explicación por parte del Señor? Acá Marcos recoge, saliendo Jesús del templo, dice, le dijo a uno de sus discípulos, disculpen, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, se le hizo una pregunta y en razón de esa pregunta él hace todo un relato. Y dice acá la palabra del Señor. Y dice, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole, comenzó a decirle lo siguiente, mirad que nadie nos engañe. Ese es el primer punto. Que nadie nos engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Esto a veces lo tomamos de esta manera tan literal y que de hecho puede tener una expresión literal o una interpretación literal, pero esto va mucho más allá de una interpretación literal. Cuando usted escucha a alguien que dice que predica el Evangelio, y cuando digo que predica el Evangelio lo pongo entre comillas, pero que Jesucristo no es el centro de esa, de esa enseñanza. No quiero hablar en este momento de algunas cosas, pues, para no hacer esto tan largo, pero usted sabe que por allá afuera hay muchas iglesias que tienen el rótulo de iglesias evangélicas, pero examínele la doctrina, examínele lo que enseñan, y usted verá que hay una discordancia entre lo que ellos dicen y lo que está en la palabra de Dios. Amén. Aunque a nosotros, bien conoce usted, que hay veces nos tratan como una secta. Y nos tratan como una secta porque nos dicen por ahí que somos los huérfanos, que somos los Jesús solos. Por cuando nos dicen estas cosas porque no hay una real comprensión de quién es Jesucristo. Porque todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo, porque Él nos los ha revelado, nosotros podemos emancipar ese nombre, que es sobre todo nombre. Esto no es un tema menor, hermano, esto es un tema bien complejo en tanto y en cuanto hay cualquier cantidad, de enseñanzas por allí, y esas enseñanzas a veces son perturbadoras, y si usted y yo no estamos afirmados en la palabra de Dios, hermano, posiblemente nos puede tambalear, nos puede mover y nos puede sacar incluso de la iglesia. Amén. Así que Dios nos ayude a entender y comprender su palabra. Una de las cosas que dice Santiago por allí es que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios porque la da abundantemente. Y yo creo que entre las cosas que nosotros debemos pedir cada día es sabiduría de Dios para mantenernos en este camino. El Señor dice que nadie nos engañe, ¿ok? Porque vendrán muchos en su nombre, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra no os turbéis, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto, y principio de dolores son estos. Amén. Gloria al Señor. Pero mirad que por vosotros mismos, hay veces pasamos esto de largo, pero mirad por vosotros mismos, es decir, debemos tener cuidado de nosotros mismos. Dice, porque os entregarán a los concilios, en la sinagoga os azotarán, y delante de los gobernadores y reyes lo llevarán por causa de mí, para testimonio de ello. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Leía una noticia la semana pasada en Nigeria,
donde había alguien que estaba denunciando una gran matanza de cristianos en Nigeria. ¿Ok? Yo no sé si estos cristianos o presuntos cristianos que han fallecido o que han asesinado en Nigeria son del nombre, no son del nombre, yo no lo sé, yo no tengo elementos para ello, pero lo que sí puedo decir que todo aquel que predique en ese país a Jesucristo, independientemente que sea del nombre o no sea del nombre, es perseguido y por lo general es asesinado. ¿Ok? De todas maneras, en un momento alguien le dijo a Pablo que habían algunos por allí que, bueno, que estaban predicando el evangelio, pero que no seguían a Pablo y a esta gente, como digamos, como rectores de predicador del evangelio. Ya dice, bueno, de todas maneras Jesucristo es predicado. ¿Ok? De todas formas, Jesucristo es anunciado. Y dice luego, pero mirad por vosotros, dice el verso 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir o lo que habéis que pensar, sino lo que fuere dado en aquella hora, hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Bueno, y para no hacer esto un poco más largo, dice el verso 20, el verso 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Una cosa es tribulación por la cual la iglesia ha pasado a lo largo de toda su historia, ¿ok? Pero otra cosa es la gran tribulación. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ok? Yo no puedo confundir la tribulación en razón del sufrimiento que han llevado los santos del Señor a lo largo de la historia del peregrinar de la iglesia por esta tierra, con lo que es la gran tribulación. Las palabras dicen lo que quieren decir y dicen lo que quieren, y uno tiene que estar pendiente de este tipo de cosas. Y luego dice la palabra por acá, gloria al Señor Jesús, dice el 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas, es decir, pero, por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Bueno, la pregunta que uno pudiera hacerse, si esto va referido a la iglesia del nombre de Jesucristo o no a la iglesia del nombre de Jesucristo. Yo se lo dejo a usted para que usted lo reflexione y lo piense. Yo tengo una percepción, pero mi percepción no significa que es la correcta. Amén, gloria al Señor Jesús. Recuerde que siempre decimos, podemos tener conceptos, se discuten, pero lo que no se discute es lo taxativo de la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Eventos previos a la gran tribulación. No dejarse engañar, como ya lo leíamos acá. Aquí también se refiere a todas las religiones que están en este mundo. Amén. Y sabemos que el evangelio no es religión. Pablo define el evangelio, o dice que el evangelio es por allá en el libro de Romanos, capítulo 1, por allí, en el verso 16, 17, por allí. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, para él el evangelio es poder de Dios para salvación en ese momento, ¿ok? Pero nosotros sabemos que eso es rigurosamente cierto, pero el evangelio trasciende más allá de eso. Es decir, cuando usted y yo estudiamos el evangelio y qué es el evangelio de verdad, usted tiene que pasar por muchos elementos del evangelio. No puede haber evangelio, hermanos, sin redención. No hay evangelio sin arrepentimiento. No hay evangelio sin muerte y resurrección de Jesucristo. No hay evangelio sin santidad de vida. No hay evangelio sin paz en el corazón del cristiano. El evangelio es un conjunto de elementos que configuran lo que es un cristiano verdadero conforme a la palabra de Dios. Pero que Pablo toma en conclusión diciendo que no se avergüenza de todas estas cosas porque es poder de Dios. Pablo lo resume que es poder de Dios para salvación, lo cual es estrictamente correcto. Pero no es posible que uno pueda comprender el evangelio si no comprende los elementos cohesionantes que conforman el evangelio. El evangelio, pues, yo no puedo decir que soy evangélico si, por ejemplo, no creo que tiene que haber arrepentimiento, o no creo que, por ejemplo, hay resurrección, o no creo, por ejemplo, que debo recibir el Espíritu Santo,
o no creo, por ejemplo, que tengo que vivir en paz y en santidad. Es decir, el Evangelio va mucho más allá de una declaración que encontramos en Pablo en el capítulo 1, versos 16, 17 por ahí del libro de los Romanos. Pablo lo que hace es resumir lo que es el Evangelio diciendo es poder. Pero eso tiene un conjunto de elementos previos. Amén, gloria al Señor Jesús. Guerras y rumores de guerra. Mateo 24, 27. ¿Ok? 24, 6. En medio de estos conflictos, la iglesia debe predicar el Evangelio. La tarea principal de la iglesia es ser pregonera de del mensaje de salvación. Ya iba a decir de un mensaje, del mensaje de salvación. Bueno, el Señor habla que habrá peste, habrá terremoto, y yo tomé para esta enseñanza, pues tuve que irme a la historia secular para algunas cosas. Y por acá tengo algunas de ellas. Vamos a empezar con hambruna y peste. Solamente voy a hablar un poco de lo que es la Edad Media o antes de la Edad Media y luego lo que es parte de lo que filosóficamente se conoce como el modernismo, aunque ya no estamos en esa etapa, estamos en una etapa superior que se llama posmoderna, pero para no tomar tantas cosas porque era mucho, China, 1959-1961, estoy hablando de hambrunas y peste, entre 15 a 55 millones de muertos. India, año 1876 al 1878, más de 5 millones de fallecidos. Bengala, 1943, de 2,1 a 4 millones. Rusia, 1921-1922, Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, Guerra Civil, más de 5 millones de fallecidos. Irlanda, 1845-1852, más de 1 millón de personas fallecidas. En la Edad Media hay otras cosas más dentro de lo que es el siglo XIX y el siglo XX, pero se haría muy largo. Vamos un poco a la Edad Media. Europa, 1315 al 1317, todo esto ocurrió en lo que es el norte de Europa. Causas, lluvias, consecuencias, canibalismo, infanticidio. Bizancio, mitad del siglo VI, del 536 al 540, 1/3 de la población muerta por hambruna. Egipto, 1200 a 1202, por no inundación del Nilo. Todos sabemos que el Nilo se inundaba y pues regaba todas aquellas regiones para que hubiese pues cosecha. Más de 100.000 personas, hubo canibalismo, es decir, por la falta de alimento asesinaban a las personas para alimentarse. Japón, 1460-1461, sequía, inundación, más de 80.000 personas fallecidas. Inglaterra, 1235, en Londres, más de 20.000 personas. Ahora voy un poquito con los terremotos a lo largo de la historia. Amén. Valdivia, Chile, 1960, magnitud 9,5. Es el terremoto registrado en la historia con mayor grado de destrucción, 9,5 en la escala de Mercalli. Usted sabe que los terremotos se miden en dos escalas, escala de Richter y escala de Mercalli. Hay una pequeña diferencia allí, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero se registró en 9,5 en la escala de Mercalli y generó un tsunami casi que global. Hubo más de 200.000 fallecidos. Príncipe Guillermo, eso es una isla en Alaska, 1964, 9,2 en la escala de Mercalli. Hubo más de 50.000 fallecidos. En el Océano Índico, Sumatra, eso sí está reciente, en el 2004, un terremoto de 9,1 en la escala de Mercalli y un tsunami mortífero, más de 227.000 personas fallecidas. Taoku, Japón, 2011, 9 en la escala de Mercalli, también hubo más de 50.000 fallecidos. Shanghai, China, 1556, 830.000 fallecidos aproximadamente. Puerto Príncipe, Haití, un terremoto de 7 grados en la escala de Mercalli, pero destruyó todo lo que fue Puerto Príncipe y hubo más de 316.000 fallecidos.
Tangachi, China, 1976, 7,5 en la escala de Mercalli, 242.000 personas fallecidas. Estos son cifras dadas por los gobiernos en ese momento, pueden ser más, pueden ser menos, son cifras conservadoras, porque al final nadie nos cuenta uno a uno, sino se hace simplemente un promedio. Antioquia, Turquía, donde estuvo la gran iglesia de Éfeso, en el año 526, 250.000 fallecidos. Es decir, todas estas cosas tienen que ver con lo que el Señor profetizó en razón de las preguntas que le hizo Juan, Jacobo y Pedro. Amén. Ahora, en Mateo capítulo 24, del verso 15 al 16, quiero leer un poquitito acá. Dice la palabra de Dios. Capítulo, verso 15, dice, bueno, vamos a leer desde el verso 13, dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Esto también lo encontramos por allá por Marcos, ¿eh? Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice el 15, por lo tanto, cuando veáis del lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, si lo mandó a estudiar, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Aunque hubo sombra de estas cosas, hay un libro bien interesante que se llama Antigüedad de los Judíos, escrito por Flavio Josefo. Aunque no fue un cristiano, era un judío, pero el nombre de Flavio fue un nombre que adoptó porque adoptó la ciudadanía romana, y por adoptar la ciudadanía romana lo llamaron Flavio. Y fue uno de los grandes historiadores que escribió sobre el pueblo de Israel, pero no fue cristiano, es importante saberlo, pero fue un gran historiador. Y sus libros son un referente cuando uno un poco quiere mirar algunas cosas allí, ¿ok? Y habla de cómo fue el caso de Antíoco Epífanes cuando sacrificó una cerda en el templo. Es decir, estos son sombras, este caso de Antíoco Epífanes, sombra de las cosas que han de suceder cuando se construya pues el tercer templo y lo que la Biblia llama el hombre de pecado, que a veces nosotros decimos el anticristo, ¿ok? Entre en el templo tercer templo y quiera hacerse pasar por Dios. Amén. Entre tantas cosas. Gloria al Señor Jesús. Sabemos que la destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70 del primer siglo. Si usted mira la palabra, no la va a encontrar en los evangelios, pero si usted mira las cartas que escribió Pablo, las que escribió Pedro, la que escribió Juan, usted no va a encontrar una sola referencia histórica de la destrucción de Jerusalén. No va a encontrar ni una. Y eso da cuenta, hermano, gloria al Señor, que ni Pablo ni Pedro estaban con vida para ese momento. Usted mira más o menos los años en que ellos fueron martirizados, fueron antes del año 70, fueron en la década de los 60, pero antes del año 70, ¿ok? Y nosotros sabemos cómo, por la historia sabemos, porque además eso es historia secular, usted puede mirar cuáles fueron un poco los detalles de la destrucción de Jerusalén en el año 70 del primer siglo. Amén. Y es un cumplimiento, parte o de cumplimiento de la profecía. Eso usted lo puede mirar también allá en Daniel capítulo 9, verso 27, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 al verso 4, que anuncian pues el advenimiento del hombre de pecado. Amén. ¿Cuánto será el período de la gran tribulación? Bueno, eso se nos ha enseñado acá. Hablamos de 1260 días, contando en razón de 3 años y medio de paz y 3 años y medio de
gran tribulación. Amén. Eso también lo podemos mirar por allá en Daniel capítulo 12, verso 7, Apocalipsis capítulo 12, verso 14, Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Son escrituras que le dejo para que usted vaya leyendo. Amén. Y será de afectación sobre toda la tierra. Ahora, la pregunta es, y ahora aquí es donde vienen las llamadas escuelas de pensamiento, y es donde yo creo que nosotros en la Iglesia Pentecostal Unida nos suscribimos a esa escuela de pensamiento. La iglesia, ¿piensa usted que pasará por la gran tribulación en razón de estas cosas que aparecen en la palabra de Dios? Yo creo que no. ¿Okay? No tengo elementos para decir que va a pasar, pero sí tengo elementos para decir que no va a pasar. Hay una escritura que está en el libro de Apocalipsis, no la tomé acá, pero que el Señor dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Pregúntese usted, ¿habrá una hora de la prueba sobre toda la tierra mayor a la gran tribulación? Porque el Señor dice que será tiempo que no lo ha habido ni lo habrá. Entonces hay elementos para decir que no. Elementos para decir que no va a ser así. Ahora, como se nos ha predicado aquí, todo lo que nos enseñan acá la palabra de Dios, es que el tiempo de salvación es en tanto y en cuanto se predica el Evangelio. Es decir, el tiempo que Dios nos ha dado para poder alcanzar la salvación es este tiempo donde se predica el Evangelio. ¿Cuántos años tiene predicándose el Evangelio sobre la tierra? Jesús empezó a predicar el Evangelio en el inicio de su ministerio, a la edad de 30 años aproximadamente. 3 años de vida pública predicando el Evangelio. En el año 33 ascendió a los cielos, aunque ahí hay alguna diferencia en alguna fecha, pero vamos a tomar que fueron del 30 al 33, ascendió a los cielos. Desde esa fecha hasta ahora se predica el Evangelio. Estamos en el año 2026, si usted al año 2026 le quita 33 años, ese es el tiempo que tiene predicándose el Evangelio de acuerdo a ese eje referencial. Es decir, no llegamos a 2000 años todavía y todavía se predica el Evangelio, porque Dios trata hoy con todas las naciones. Y leímos hace poco momento que decía: y será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. A ver, los muchachos jóvenes acá que son estudiosos, ¿cuántos países conforman el mundo? O se los pongo un poco más fácil. ¿Cuántos países están registrados en las Naciones Unidas que conforman el mundo? Bueno, le das esa tarea. Tienen que saberlo, ¿ok? Porque nosotros no vivimos en una isla, vivimos en un conglomerado y somos parte del mundo, ¿ok? Hay algunos que recuerden que hay algunos que eran colonia y se tomaban como parte de un solo país, pero luego que han ido obteniendo la independencia son matriculados como un país más. Eso es algo que hay que tenerlo presente, sobre todo en esta parte del mundo donde los Países Bajos todavía tienen colonia, por ejemplo como Inglaterra o Dinamarca, que todavía tienen colonias extraterritoriales, ¿ok? Algunas han alcanzado la independencia, por ejemplo en 1966 muchas alcanzaron su independencia. No eran consideradas como una nación porque era parte de un protectorado, pero luego pasan a ser parte de nación y las Naciones Unidas la registran como un país más. Entonces el número de países que han venido aumentando, que conforman el globo terráqueo, tiene que ver con los que se van independizando. Aproximadamente van 214 países que conforman el globo terráqueo. Y no sé sobre cuántos de esos países se predica este evangelio, porque sé que hay algunas partes donde todavía el evangelio no ha llegado o está incipiente, y por eso es que hay misioneros. Pero la Biblia dice que este evangelio tendrá que ser predicado en todas las naciones. Amén. Nosotros, gracias a Dios, somos privilegiados porque hemos recibido el evangelio
¿Desde cuándo recibimos el Evangelio? En Colombia fue en el año 1937, los misioneros que llegaron a Colombia, el hermano Lancer. Desde allí se empezó a predicar el Evangelio. En Venezuela fue un poquito más tardío, pero fue antes del año 1900, fue en la década de los 60, de los 50 para casi llegando por allá a los 60. A partir del año 1957 la Iglesia Pentecostal Unida tiene presencia en Venezuela y desde ahí se predica el Evangelio. Nosotros tenemos que conocer esa historia, hermano, porque nos congregamos acá y tenemos que conocer la historia donde nosotros nos congregamos. Ojo, continuación de la iglesia primitiva, no es que es una iglesia nueva, no, continuación de la iglesia primitiva, como dicen algunos por allí. Yo no estoy muy de acuerdo con ese adjetivo, pero vamos a tomarlo. Continuación de la iglesia del primer siglo. Amén, gloria al Señor Jesucristo. En Venezuela tenemos un poco más de 60 años, casi 70 años predicando este evangelio del nombre de Jesucristo. No sé cuántas iglesias hay, hermano Álvaro, en Venezuela, de iglesia del nombre, pero creo que son como 1700 y algo, creo, ¿no? Pero fíjese cómo está extendida la iglesia acá en Venezuela. Creo que son poco más de 1500 iglesias del nombre de Jesucristo, de la Pentecostal Unida. Estoy hablando, amén, gloria al Señor Jesucristo. Eso significa y da cuenta de que el evangelio se ha expandido a lo largo y ancho de Venezuela. Yo no creo que haya un rincón en la geografía nacional donde no haya una congregación de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Ahora, la afectación sobre toda la tierra. Israel. Jeremías capítulo 30, verso 11. Esto sí lo vamos a leer. Profeta Jeremías capítulo 30, verso 11. Dice la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con doctrina bíblica? Hermano, tiene que ver mucho, porque la doctrina bíblica es un conjunto, un hilo conductor de elementos, de hechos. Amén. 30:11 de Jeremías, dice la palabra del Señor Jesucristo de la siguiente manera: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahora vamos a la pregunta: ¿el Señor ha destruido a todas las naciones? ¿Esto se ha cumplido? Por eso es que tenemos que ser lectores acuciosos de la palabra de Dios. Esto está dando cuenta hacia el futuro. La Biblia dice que todas las naciones irán contra Israel. ¿No dice así la palabra de Dios? Y no dice que el Señor saldrá y peleará por ellas. Ahora, escuche bien la pregunta. Si el Señor va a destruir todas las naciones, como dice acá, y lo va a hacer porque la palabra de Dios se cumple, habrán algunos que entrarán en el milenio de estas naciones gentiles. ¿O el milenio estará conformado solamente por los israelitas? ¿Verdad que una pregunta que uno debe hacerse pertinente? Entonces la otra pregunta es: ¿y cuáles son las naciones que han tratado a bien Israel? Capítulo 24 de Mateo, usted lo puede leer con cuidadito y puede ir comprendiendo algunas cosas. Zacarías, capítulo 13. Si usted no lo encuentra, usted se va para Evangelista Mateo, se regresa y llega a Malaquías, y entonces antes de Malaquías, después usted va a encontrar Zacarías. Zacarías capítulo 13, vamos a leer del verso 8 al verso 9. Dice la palabra del Señor: y acontecerá, futuro, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera quedará en ella.
y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocarán mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El pueblo de Israel, hermano, reconocerán a Jesucristo como el Mesías cuando lo han de reconocer. Usted hoy en día agarra un judío ortodoxo y le habla de Jesucristo y casi que le escupe. ¿Ok? No creen que Jesucristo es el Mesías. Y bueno, usted lo puede mirar ahí en las Escrituras, ¿no? Dice la palabra que es el Mesías prometido. Lamentablemente, el pueblo de Israel lo entregó para que fuera crucificado. Y bueno, y por ese hecho, usted y yo estamos aquí hoy. Por ese hecho. Porque ni usted y yo teníamos esperanza, ¿saben? Dice la palabra que andábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pablo escribe muy bien hablando a los romanos en el capítulo 11. Léalo bien. Cuando habla del olivo natural y del olivo silvestre. Por la desobediencia del pueblo de Israel, usted y yo hoy estamos en la iglesia, hermano. No es cosa menor. A veces me cuesta comprender cuando algún hermano, por cualquier cosa trivial, se va de la iglesia porque se le pegó el chicle en el pantalón y dice que en la iglesia no hay amor. Hermano, o sea, los que hemos creído, y cuando estoy hablando ahora en plural, lo que hemos creído, hermano, permanecemos. Si me vio mal el hermano A, hermano, véalo usted bien, pero no puede ser porque por una cosa bastarda, y me perdona la expresión que es fea, por una razón bastarda yo me voy de la iglesia porque supuestamente no hay amor. Y eso ha pasado aquí. ¿Por qué? Porque no hay comprensión de la palabra de Dios. Yo no vengo a la iglesia por el hermano, vengo a la iglesia por mi salvación, hermano. Usted venga a la iglesia por su salvación, pero usted y yo estamos llamados a socializar con cada hermano porque es mi hermano en Cristo. Y hermano, somos falibles. Nadie me dice a mí, la Biblia no me dice a mí que los redimidos del nombre de Jesús son perfectos. Tenemos falencia, hermano. Tenemos carácter distinto. Algunos tienen un carácter más complejo, otros tienen un carácter más dócil, pero todos tenemos carácter. Entonces yo me voy de la iglesia porque no hay amor, porque me miraron mal, o porque el hermano Tarbo, el hermano Pascual me dijo algo y me desagradó, o porque el hermano no me saluda, o porque no me toman en cuenta para tomar una ofrenda o para cantar un coro. Hermano, eso es, voy a buscar la palabra que sea la menos gravosa, para que no me apedree. Hermano, yo creo que eso es falta de comprensión del Evangelio. Creo que esa suena como más bonita, ¿verdad? Falta de comprensión del Evangelio. Porque el Evangelio lo tiene que habilitar usted y me tiene que habilitar a mí para entender y comprender por qué estoy aquí. ¿Por qué estamos en la iglesia, hermano? Porque hemos entendido y hemos comprendido que somos parte de la familia de Dios, que Dios me rescató, que Dios te rescató, que Dios me dio una oportunidad, que Dios te dio una oportunidad, que Dios me trajo para permanecer y para llevarme a su reino. Entonces yo voy a perder mi salvación, hermano, porque la hermana X me miró mal. Hermano, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos llamados a tener paz y santidad. Cuando yo me voy de la iglesia, y me estoy desviando del tema, pero cuando yo me voy de la iglesia, hermano, porque tuve una pequeña rencilla o un desencuentro con alguien, hermano, eso se llama soberbia. Eso se llama soberbia. Y la soberbia
es un gran pecado delante de la presencia de Dios. Y yo creo que fue ese uno de los pecados que tuvo el enemigo, soberbia y altivez. Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los líderes, la iglesia es de Jesucristo. Ah, pero Jesucristo pone cuerdas humanas para que su obra marche en esta tierra. Y nosotros tenemos que sujetarnos. Puede ser que algo me moleste en un momento determinado, gracias a Dios que a mí no me molesta nada, pero puede ser que algo me moleste. Pero lo que no puede ser es que yo voy a dejar de ir cuando yo voy leyendo la palabra y la palabra me va diciendo a mí que en este camino es el único camino que Dios ha trazado, la única ruta que Dios ha trazado para que yo pueda alcanzar la salvación. Bueno, y la única manera que usted y yo alcancemos la salvación es permaneciendo aquí, hermano. Permaneciendo acá. No afuera. Ahora, dice la palabra de Dios. Amén. Zacarías capítulo 13, versos 5 al 6. Esto no se ha cumplido tampoco. Dice la palabra de Dios y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. ¿De quién está hablando allí? ¿A quién se refiere acá el profeta? Y le preguntarán: ¿a quién? Aquel que es labrador desde su juventud. Dice: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ella fue herida en casa de mis amigos. ¿A quién se refiere? A Jesús. A Jesús. Y eso no se ha cumplido. Y por eso dice la palabra que lamentarán cuando le vean viniendo en las nubes. Y le tengo una buena noticia, mi hermano querido y mi hermana querida. La iglesia viene con el Señor. La iglesia será corregente en el milenio. Créalo, porque así lo dice la palabra. Corregente en el milenio. ¿Usted quiere ser corregente? Amén. ¿Qué puesto nos va a poner el Señor? Eso es problema de Él. Pero tengo que venir. Amén. Eso es un problema que Él resolverá. Los días serán acortados. ¿Por qué el evangelista dice, el Señor dice que los días serán acortados? ¿Por qué? ¿Por qué cree que el Señor dice esto? Los días serán acortados. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en los 1260 días. Porque 3 años y medio de tribulación, de gran tribulación, hermano, es muchísimo. Si eso se prolongara en el tiempo, la gente desfallece, la gente se quiebra. Y por eso que Dios ha establecido ese rango, para que todos aquellos que estén en esa situación, para ese momento, con la gracia y la ayuda de Dios, puedan permanecer. Y estoy hablando del pueblo de Israel. Y algo quiero decirles: no todo Israel será salvo, porque nadie es salvo por nacionalidad, nadie es salvo por gentilicio, nadie es salvo por ascendencia ni por descendencia. Somos salvos por Jesucristo. Simplemente somos salvos por Jesucristo, no porque yo tenga determinada descendencia o venga de los padres y yo no sé quién, entonces yo soy salvo. Yo voy a decir una cosa, hermano. En Jesucristo no hay currículum, ¿saben? Nadie presenta currículum vitae allí. Somos salvos por su gracia y por su misericordia. Amén, gloria al Señor Jesús. Ya voy a ir terminando, hermano. Mateo 24:22 dice que los días serán acortados, ¿ok? Y bueno, aquellos judíos fieles que reciban a Jesús como Salvador, pues estos entrarán en el milenio. Amén. También podemos mirarlo en Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Así, hermano, que hay que estar en comunión con el Señor, como establece Lucas capítulo 21, verso 26.
La gran tribulación nos anuncia que la justicia de Dios y su misericordia prevalecen sobre todas las cosas. Amén. Porque al final el que tiene el control de todas las cosas se llama Jesucristo. Y Él tiene, hermano, el control de la historia. La Biblia no es un libro de historia, pero yo sí le quiero decir que la Biblia confirma la historia. No es un libro de historia, ¿ok? Pero sí confirma la historia. En una oportunidad que estaba predicando acá hace poquito tiempo, dije, después del evento del 24 de junio, que el tiempo pasa volando, ya casi que va a ser un mes. Hoy ya fue un mes, ¿no? No, el viernes que viene es un mes, ¿como qué? Ajá. Es decir, el tiempo de verdad que se va muy rápido. Yo le decía a la hermana, a Bilia en estos días cuando llegó, hermana, tuviste por allá como un año. Me dijo, no, hermano, tuve 3 años. ¿Y cuántos meses, hermano? ¿Fue que me dijo? 1 año y 3 meses. Y yo pensaba que la hermana había estado 1 año por allá. Le dije, no, hermano, tuviste como 1 año por allá. Claro, pues yo como soy medio disperso y entonces a mí se me olvidan las cosas. Entonces yo dije, el tiempo ha pasado muy rápido, pero fíjese, hubo un evento aquí muy catastrófico y ya va a ser un mes. Es decir, nosotros cantamos por acá una alabanza y dice que el tiempo vuela y nosotros tenemos los ojos pegados y nosotros dormimos. Es decir, hermano, una cosa es el tiempo del hombre, otra cosa es el tiempo de Dios. Hermano, por eso yo ya voy terminando, pero fíjense una cosa, hermano, yo creo que, o estoy convencido, no creo, estoy convencido de que cada uno de nosotros cada día debemos afirmarnos más en los caminos del Señor. Y afirmarnos en los caminos del Señor no es un cliché, no es una expresión que yo diga. Afirmarme en los caminos del Señor demanda de usted y demanda de mí un conjunto de cosas, de exigencia. Estudiar la palabra de Dios, orar, ayunar, procurar agradar a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. ¿Vamos a tener alguna falla? Claro, por supuesto. Cuando estemos en el cielo no tenemos falla, pero mientras que estemos en esta tierra vamos a tener falla. Si usted va caminando por ahí, usted puede ser muy cristianito, hermano, pero usted va caminando descalzo y le pega el dedo gordo a la pared y le da ese gran dolor, seguramente no va a decir hay poder en el nombre de Jesús, seguro se le va a salir algo. Porque somos humanos. Porque somos humanos. Pero lo que no puede ser eso en nuestra vida, hermano, una costumbre, un modo. Y ese tipo de cosas, hermano, tenemos que aprenderla. Usted y yo nos queremos ir con el Señor Jesucristo. Y por eso estamos acá. Y aunque nos miren feo por allá, nosotros estamos acá. Porque como es que dice la palabra, aquí donde el Señor manda, bendición y vida eterna. Así, hermano, que su segunda casa debe ser la iglesia. Su casa de su familia, allí donde usted duerme. Pero después de eso, la segunda casa es la iglesia. ¿Cuántos días tiene el año? Ajá. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52 semanas. ¿Cuántos cultos se hacen en esta congregación? 3 semanales. 3 semanales. Si usted multiplica 3 por 52, es el tiempo que nosotros podemos permanecer aquí, de año en año. Ajá, de los 160 días que tiene el año, 150 y ¿cuánto, hermano? Porque yo en los números soy muy malo. ¿100 cuánto? 156. 156 deberíamos hacer presencia en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Fallamos mucho. Fallamos muchísimo. Si aquí se pasara asistencia, hermano, le vamos a decir al hermano Álvaro que ponga ahí como hacía antes en los trabajos. Yo creo que eso no existe, la gente marcaba una tarjeta. Yo creo que ya eso no existe, ¿ok?
Pero si nosotros tuviéramos que marcar asistencia aquí, hermano, imagínense, si se pagara ese ticket nos lo descuentan todo. ¿Ok? Entonces, mi hermano querido, les invito, esto no fue una enseñanza explosiva, además que usted sabe que eso no es mi estilo, de enseñanza explosiva. Esto es una enseñanza que nos llama a la reflexión, que nos tenemos que entender y comprender que hay una cantidad de eventos que no se han sucedido, pero que todas las cosas que estamos viendo en este mundo, y de eso habla también muy bien el apóstol Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Dice que vienen ¿de dónde? Del corazón del hombre. Así que nosotros, hermanos, cada día debemos procurar estar pendientes de estas cosas y como decimos por allí, o sea, nos recuerda acá, viendo que cada día está más cerca la venida del Señor Jesucristo, de que cuando creímos. Amén. No manejamos el tiempo de Dios porque Él sabe cuándo vendrá, pero en el tiempo humano sabemos. ¿Usted vino el domingo pasado para la iglesia? ¿Cuánto vinimos el domingo pasado para la iglesia? Ajá. Bueno, descuéntele una semana a la cuestión al tiempo para que el Señor venga. Aleluya. Dios le bendiga, hermano, puesto en pie, vamos a orar. Aleluya. Bueno, el hermano decía referente a algo, el hermano yo dije, ¿será el hermano Álvaro o el hermano Abilia? Porque no hay otro más aquí, solamente porque empieza con A. Álvaro y Abilia. Ay, Señor, y bueno. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de haber oído tu gloria.